Bretaña acompaña tus mejores momentos. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de su noticiero Alcachofas News. En las últimas noticias encontramos la angustiante situación que está viviendo el país a causa del COVID-19. La ocupación de las UCIs ya sobrepasó el 90%. El día de hoy, varias localidades de Bogotá entraron a cuarentena estricta. En ellas están Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Las cifras del COVID-19 el día de hoy son más de 150.000 contagiados, 63.451 personas recuperadas y desafortunadamente 5.307 muertes. El día de hoy también contamos con la presencia de dos representantes políticos, los congresistas Alejandro Jerez y Elkin Almonacid, los cuales nos estarán acompañando en un gran debate de izquierda y derecha. Le damos la bienvenida al congresista Alejandro Jerez, representante de izquierda. Buenas tardes, Lucía. Y al congresista Elkin Almonacid, representante de derecha. Buenas tardes, Lucía. Bueno, representantes, comenzaremos el debate con las propuestas sociales. Primera pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo que por la situación actual del país se garanticen los derechos sociales a los más vulnerables? Bueno, Lucía, yo creo que ese es un tema muy importante y a la vez difícil de plantear en nuestro país. Nosotros sabemos que vivimos en un país capitalista, como lo es Colombia. Y en este país se debe pagar por todo lo que nosotros consumamos, como lo son los servicios públicos y a la vez los derechos. Yo creo que todo aquel que quiera acceder a servicios y también tener derechos, como lo son la educación, la salud, deben pagar por ellos, porque vivimos en un país capitalista. Eso es lo que nos piden. Entonces yo creo que todo ciudadano colombiano que quiera derechos y servicios públicos debe pagarlos, porque también con este dinero se beneficia al país. Con esto podemos dar más servicios públicos, podemos hacer que los ciudadanos accedan a nuevas plataformas. Por eso yo creo y estoy en mi posición de que todo ciudadano colombiano debe pagar por los servicios públicos y por los derechos de salud, educación y demás derechos. Mira, Lucía, te quiero responder esta pregunta con el verdadero fin de ser de izquierda. Cuando eres de izquierda tienes que buscar la justicia en todos los aspectos o dimensiones de la sociedad en general. Cuando buscas esta justicia estás garantizando la igualdad social. Estás garantizando los derechos que todos tenemos. En otras palabras, que lo que tú conoces como educación, salud, pasen de ser servicios a los cuales no muchos pueden acceder y se garanticen como derechos. A eso se le llama igualdad. Igualdad de oportunidades. Así podemos garantizar los derechos sociales a los más vulnerables. Y le voy a dar otra razón a usted, Lucía, y a ustedes, pueblo colombiano que me están escuchando en este momento. Tal vez ustedes me dirán, ¿cómo así que todos los ciudadanos colombianos deben pagar por derechos sociales como lo son salud y educación? Eso debería ser gratis. Y les digo, no. Y me mantengo en mi posición, porque les digo, sabemos que en la actualidad Colombia depende de otros países potencia en materia de tecnología y en materia de armamento. Nosotros lo único que tenemos en este momento son recursos naturales y que por ello podemos acceder a tecnología y armamento de otros países, y por eso es que nos mantenemos como país. Pero yo les digo que si pagáramos todos los colombianos por servicios como la salud y educación, que en este momento lo hacemos, pero si seguimos así, yo creo que si el gobierno colombiano administra bien los bienes, podríamos progresar en nuestro país, podríamos impulsar este país a tener nuevas tecnologías, a progresar en tecnologías y hacer que este país tenga más oportunidades laborales y de trabajo, más oportunidades en que el ciudadano colombiano tenga otras oportunidades para progresar en este país. Yo creo que eso es lo mejor para este pueblo colombiano y por eso me mantengo en esa posición. Muchas gracias, Lucía.
Segunda pregunta. ¿Ustedes creen que para el desarrollo económico del país se debe apoyar a los grandes empresarios o a los sindicatos? Bueno, el desarrollo de un país depende del sector empresarial, pero a la final, ¿quién mueve la industria? El trabajador, al cual se le debe prestar todos los derechos y garantías. El sindicato en sí es una institución garantista, la cual está frente a los abusos o faltas que pueden cometer los empresarios. Recordemos que en sí los trabajadores están en un desequilibrio frente al empresario, pues siempre es a buscar el bien primero para el trabajador. De esta manera ellos pueden proyectarse a contribuir a crear más industria, eso con herramientas de un gobierno al cual no le duele ayudar a quien en realidad mueve la economía, y por ende al desarrollo de un país. Es así que en resumen, el verdadero apoyo va dirigido en parte a los sindicatos y por ende al trabajador. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es clara, Lucía. Como dice mi compañero, el desarrollo de un país, en este caso Colombia, depende del sector empresarial. Gracias a las empresas y sobre todo a los empresarios, Colombia cada vez más avanza y progresa como país, con una economía estable. El gobierno colombiano debe apoyar a los pequeños y grandes empresarios, porque en ellos está el desarrollo empresarial y económico del país. Gracias a las empresas que han surgido en los últimos años, hemos visto cómo el desempleo ha disminuido considerablemente. En estos momentos, Colombia no solo está pasando por una crisis sanitaria, sino que también estamos pasando por una crisis económica, y la economía colombiana está tambaleando. Pero las empresas colombianas están sosteniendo nuestra economía. Gracias a estos empresarios y emprendedores, muchas familias colombianas están sustentando sus necesidades en estos tiempos de crisis. Por eso desarrollo mi posición frente a esta pregunta y apoyo al empresario. Gracias a estos, estamos progresando y mejorando como país. Tercera pregunta. Hemos visto en los últimos años la situación actual que vive el planeta y nuestro país a causa del calentamiento global. ¿Qué piensan acerca de esta situación que se presenta actualmente? Esta pregunta es muy importante, Lucía. Todos sabemos que el medio ambiente es gravemente explotado y estoy en contra de eso, debemos cambiar en esto. Pero, ¿cuál es la causa? La causa es un consumismo innecesario. Es esto lo que genera una contaminación y destrucción de nuestro medio ambiente. Es por esto que hay que hacer todo lo necesario para reducir esta afectación y tomar conciencia de que no tenemos que vivir derrochando recursos en fines innecesarios. Hay que aprender a vivir de manera sencilla. Es así como cuidamos nuestro medio ambiente. El calentamiento global es una situación la cual nos está afectando como planeta y al mismo tiempo como país. Pero, ¿qué podemos hacer para detener esto? Las empresas y fábricas deben seguir funcionando. No podemos parar en ningún momento, aunque sea para mejorar nuestro medio ambiente. Si en un caso paráramos toda nuestra industria, nuestra economía se vendría al suelo. Tendríamos una crisis financiera terrible. Miles de familias colombianas se verían afectadas por esta situación. Debemos seguir utilizando y explotando nuestros recursos naturales, porque si seguimos así, en un futuro podríamos llegar a ser una potencia. Por eso, por el momento, si tener consideración con el medio ambiente y cuidarlo significa parar todas nuestras industrias y empresas, no podemos hacerlo. Debemos seguir mejorando y progresando como país. Cuarta pregunta. ¿Piensan ustedes que en la actualidad, en un país como lo es Colombia, deberíamos desarrollar una igualdad social entre todos los ciudadanos sin importar su raza o sexo? Claro que sí, Lucía. Como al comienzo de este debate, hay que asegurar la igualdad y justicia social. Aquí incluimos la defensa de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de las comunidades indígenas, en general de todos, ya que todos somos iguales. Nadie debe ser discriminado por su color de piel, raza o sexo. Debemos cambiar este pensamiento anticuado en nuestra sociedad, que no tiene sentido. Este es un tema que no podemos ocultar. Tenemos que ser claros. Todos somos diferentes en esta sociedad y todos ocupamos un cierto lugar. No somos iguales y quiero que eso quede bien claro. Somos distintos, ya sea por cuestiones de raza o sexo. No podemos llegar a una igualdad social entre las distintas razas. Sabemos que existe un grupo especial de ciudadanos, los cuales son competentes y tienen todo el derecho de exigir lo que ellos crean necesario. Los homosexuales son enfermos. Dios hizo al hombre y a la mujer y debemos mantenerlo así. La homosexualidad es una enfermedad y eso no lo podemos tolerar. Ahora continuaremos con las propuestas económicas. Quinta pregunta. ¿Cuál es su posición frente a los impuestos? Los impuestos son muy importantes, siempre y cuando se paguen de acuerdo al estado económico del pueblo.
Es decir, que el que más tiene, pague más impuestos. No debe pagar lo mismo el empresario a un trabajador, por ejemplo. Este dinero que se recauda gracias a los impuestos tiene que ir dirigido a obras públicas, como por ejemplo hospitales, colegios o infraestructura vial, que como fin tenga beneficiar al pueblo. Ese es el verdadero objetivo de recaudar impuestos. Referente a esta pregunta, Lucía, yo creo que el gobierno debería dejar de generar servicios públicos y de pedir impuestos. Si alguna persona los necesita o los requiere, que los pague. Que los pague quien pueda. Así estaríamos estimulando el esfuerzo individual de cada ciudadano colombiano, el emprendimiento y por lo tanto la prosperidad. Por eso estoy en contra de los impuestos. Así podríamos impulsar y hacer progresar nuestro país aún más. Esa es mi posición frente a esa pregunta, Lucía. Sexta pregunta. Hemos visto cómo en las últimas décadas la Iglesia Católica ha tomado mucha fuerza entre los ciudadanos. ¿Ustedes creen que el Estado debería seguir financiando a la Iglesia? Frente a esta pregunta, Lucía, debemos saber que la Iglesia tiene la capacidad de autofinanciarse y que no tome recursos públicos para funcionar, ya que estos recursos pueden ser utilizados en beneficio de actividades o creación de nuevas instituciones culturales que sigan fortaleciendo el desarrollo de las personas. Actualmente la Iglesia es una de las instituciones económicamente fuerte, pues creo que debemos dejar de financiarla. Mire, Lucía, aunque sabemos que la Iglesia tiene notablemente la capacidad de autofinanciarse y que fácilmente podría hacerlo, no podemos dejar de lado que la Iglesia aporta al Estado y al pueblo colombiano más de lo que recibe. Hemos visto cómo ha construido entre el pueblo colombiano una serie de valores y debemos ver cómo ha afectado positivamente la tradición religiosa en medio de los ciudadanos colombianos. Por ello debemos seguir apoyándola y financiándola, para que siga dejando sembrado entre los corazones de los colombianos ese mensaje de paz. Séptima pregunta. ¿El Estado debería intervenir en la economía? Gracias por esta pregunta, Lucía. Frente a la economía de un país en el cual buscamos la igualdad, debemos asegurar que los recursos económicos sean distribuidos equitativamente, con un orden siempre enfocado en el desarrollo de las personas y en sí de la economía. Así podemos evitar crisis y pérdidas importantes. Esto lo hacemos de mano de los empresarios y de los grandes sectores que mueven la economía, para así garantizar un verdadero equilibrio. Entonces estoy de acuerdo que el Estado entre a participar de una manera más completa en la economía. Con referencia a esta pregunta, Lucía, se debe manejar el libre comercio. El Estado no debe por qué intervenir en la economía. Los profesionales en temas de comercio, tanto nacionales como internacionales, son los empresarios y sus equipos. Ellos saben cómo manejar diversas situaciones en los campos de comercio y negocios. El Estado solo debe velar porque el comercio funcione de la manera correcta, mas no debe intervenir en ninguna manera. Debemos confiar en los empresarios. Así, a través de negocios nacionales e internacionales, el país seguirá progresando y mejorando. Con esto dejo en claro que no estoy de acuerdo con mi compañero. Octava pregunta. ¿Qué posición adoptan frente a las empresas y compañías públicas? Hay que entender que las empresas públicas deben servir al pueblo, y cuando el Estado posee estas empresas estamos asegurando que eso se cumpla, ya que muchas veces las empresas en poder de terceros no realizan su verdadero propósito y en cambio roban al pueblo. Es así que estoy muy de acuerdo con el control del Estado en el sector empresarial. Debemos privatizar las empresas públicas. Así, en manos de personas con mayor experiencia, podremos mejorar sus procesos, mejorar la forma en que brinda el servicio al pueblo colombiano. Al privatizar las empresas públicas podremos regularlas, regular sus procesos y asimismo también impulsarlas para que brinden un mejor servicio, siempre velando por el bien del pueblo colombiano. Finalmente, llegamos a las propuestas políticas. Novena pregunta. ¿Quién debería ejercer el poder en nuestro país? Hay que tener en cuenta que el pueblo debe ejercer a alguien que esté dispuesto a servir a su pueblo, nunca que busque el poder para juntar riqueza. Quien tenga el poder debe asegurar que todos los sectores y aspectos de la sociedad en su país tengan igualdad y por ende avancen en lo que sí importa. Un país debe tener en el poder a una persona que contribuya al desarrollo cultural y científico de su pueblo. Quien debería ejercer el poder en un país como lo es Colombia debe ser aquel al cual el pueblo elija, pero que sea una persona la cual sea preparada
y pueda impulsar este país, pueda brindar mejores oportunidades al pueblo colombiano, pueda hacer progresar a este país y que cada vez más el país ocupe mejores posiciones, que en todos los aspectos el país mejore. Ese debe ser el que debe ejercer el poder en este país. Y sin duda alguna, los que están mejor preparados son los que están en la derecha política. Por eso les hago el llamado, pueblo colombiano. Analicen y elijan a la persona mejor preparada. 10ª pregunta. Hemos visto cómo en las manifestaciones públicas los cuerpos del Estado arremeten contra los grupos de manifestantes y usan la violencia como pretexto para salvaguardar la seguridad del país. ¿Qué opinan ustedes frente a esta problemática del abuso de autoridad en las manifestaciones pacíficas por parte del ESMAD y la Policía Nacional? Mira, Lucía, ningún fin justifica la violencia y por ende ningún organismo de seguridad debe actuar con esa actitud. Entonces, si se garantiza una sociedad con los mismos derechos y garantías, no tienen que existir estos organismos de control. Lógicamente no se deben eliminar, pero sí se ajusta su funcionamiento, un funcionamiento dirigido al pueblo, siempre actuando con el mayor control sin afectar a la ciudadanía ni excederse. Lucía, hemos visto que en los últimos años las manifestaciones y protestas por parte de los ciudadanos y estudiantes han aumentado. Entre la población colombiana existen inconformidades en temas de educación, en temas de salud y en otros temas. Pero Lucía, te has equivocado en una palabra. Las protestas y manifestaciones en nuestro país no son nada pacíficas. Hemos visto cómo en las manifestaciones grupos de vándalos arremeten en contra de los cuerpos de seguridad. Vemos cómo se presentan vandalismos en las protestas. Por eso, si se ven en la necesidad de saltar alguna ley para salvaguardar la integridad de las personas, lo deben hacer. Los grupos de vándalos no respetan en ningún momento. Por ello, si se debe usar la violencia como modo de disminuir los vandalismos, los cuerpos de seguridad lo harán. No tenga la menor duda, Lucía. Última pregunta. ¿Cómo se deben manejar a las personas de alta importancia política y económica? Respecto a esta pregunta, hay que eliminar los privilegios que tienen las personas o grupos con cierto poder económico, ya que quienes sí deben tener esos privilegios es la gente del común. No es principio de igualdad dar privilegios a quien más tiene. Por ende, siempre vamos a dar mecanismos y entes que garanticen esta igualdad de privilegios. Debemos apoyar a aquellas personas y grupos los cuales tienen cierto poder económico, político o religioso, ya que estas personas pueden ayudar al país para que éste progrese y mejore constantemente. Debemos mantener su poder social y económico, para que así sirvan de apoyo al país, para que sigamos mejorando colectivamente como nación. Estos grupos son un gran apoyo a nuestra economía y progreso, por ello debemos ayudarlos y mantenerlos en sus posiciones de poder y dinero. Hemos llegado al final de nuestro debate político. Responda a nuestra encuesta en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. ¿Izquierda o derecha? La respuesta la tiene usted. Hemos llegado al final de la emisión. No se despegue de nuestra programación porque ya viene Pasión de Gavilanes. La otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me